En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática del marco normativo y conceptos básicos de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar. Se les recuerda que las funciones del organismo regulador están indicadas en la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, indicando que las funciones, una de ellas es la de regulador, la de fijar tarifas de los servicios de saneamiento bajo su competencia para el caso estricto de SUNAS, la función supervisora, la de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades, la función fiscalizadora y sancionadora, función normativa y la función de solución de reclamos. Antes de entrar en materia, les queremos recordar acerca de algunas generalidades y conceptos básicos indicados, por ejemplo, en el Decreto Legislativo 1280, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en cuyo artículo 12 de responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, indica lo siguiente: las municipalidades distritales son responsables de la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, siempre y cuando no se encuentren dentro del ámbito de una empresa. Cuando las municipalidades distritales no se encuentren en capacidad de asumir la responsabilidad, la misma recae en la municipalidad provincial. Así también en el Decreto Supremo 019-2017, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 280, en el artículo 10 de las funciones de los gobiernos locales, en el inciso 1 indica la de garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad. Y en el 10.2, en el ámbito rural, la de administrar directamente los servicios de saneamiento o indirectamente a través de las organizaciones comunales. Según el marco legal que fija la metodología de valor de la cuota familiar para la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales, está indicada en la resolución del Consejo Directivo 028-2018 de SUNAS y que proviene de una delegación del reglamento y del decreto legislativo de 1280. Y si nos vamos un poco más allá, el año 2010, 2008, 2005, inclusive ya se hablaba acerca de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel comunitario mediante las organizaciones comunales. Antes de entrar en materia, también es bueno recordarles que SUNAS, para poder desarrollar esta metodología para el cálculo de la cuota familiar, ha obtenido información respecto de la encuesta de diagnóstico de abastecimiento de agua y saneamiento del Ministerio de Vivienda, ha hecho consultas públicas y también ha realizado visitas en las organizaciones comunales. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Se han encontrado cuatro puntos importantes. No todos los asociados pagan puntualmente la cuota familiar. Utilizan el medidor para calcular el valor de la cuota familiar. Acuerdan cuotas diferentes según la actividad que realizan. Y acuerdan que algunos asociados no paguen la cuota familiar. 4 aspectos que hay que tener en cuenta o que se tuvo en cuenta para la formulación de la metodología para el cálculo de la cuota familiar. Los conceptos importantes que debemos familiarizarnos es la de asociados. El concepto está indicado para aquella persona inscrita en el libro padrón de asociados en representación de los usuarios de un predio. El asociado exonerado es aquel asociado que por acuerdo de la Asamblea General no está obligado a pagar la cuota familiar. El asociado atrasado es aquel que no ha cumplido con pagar la cuota familiar 2 o más veces consecutivas durante el año escolar. Aquí es bueno indicar lo siguiente. En vista, ustedes pueden observar el comportamiento de cada asociado respecto del pago de la cuota. Está indicado los asociados con los meses del año y el comportamiento que tienen.
Sin embargo, es bueno precisar de que no todas las organizaciones comunales llevan un control tan riguroso como este. La idea es apuntar hacia allá, a que todas las organizaciones comunales, en la figura de sus tesoreros, de sus secretarios, pues lleven este orden para facilitar aún más el cálculo de la cuota familiar. Para ejemplificar el concepto de asociado atrasado, en el ejemplo del asociado 1, por ejemplo, no ha cumplido con pagar de forma puntual en los meses de febrero, marzo y abril. El asociado 1 es un asociado atrasado, así como el asociado 3 y el asociado 5. Sin embargo, el asociado 4, que solamente no ha cumplido con pagar la cuota familiar de forma oportuna en el mes de agosto, no tiene esa denominación de asociado atrasado, puesto que solo ha incumplido con un solo mes. ¿Qué debe cubrir la cuota familiar? La cuota familiar está basado en el enfoque de recuperación de costos, que ello va a permitir la prestación de los servicios con calidad, eficiencia y sostenibilidad. Entonces, a los conceptos ya conocidos de administración, operación y mantenimiento, la metodología de SUNAS incluye dos conceptos importantes. Uno que es reposición, que vendría a ser la renovación de equipos, partes y piezas menores de la infraestructura sanitaria. Entre ellas, por ejemplo, dentro del equipo de cloración pueden ser válvulas, filtros, accesorios, los equipos de protección, ¿sí? Personal, válvulas, canastillas, etc. Y otro concepto incluido es la de rehabilitaciones menores, que es aquella que va a reparar la infraestructura del sistema de agua potable en el ámbito rural y es realizada directamente por la organización comunal y destinada a evitar las pérdidas de agua potable. Así también hay la inclusión de los tipos de abastecimiento, aquellas comunidades en donde se dan los siguientes tipos: sin micromedición, la que no tienen cuotas diferenciadas, otras que también están sin micromedición pero sí cobran cuotas diferenciadas. Y las cuotas diferenciadas no es más que por acuerdo de Asamblea General se fijan categorías que para el caso del ejemplo puede ser la categoría 1, que podría ser la de denominación de vivienda, y la categoría 2 es aquella que no pertenece a la categoría 1. Y la otra tipo de abastecimiento es con micromedición. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué entenderíamos por cuota familiar? ¿Cuál es el concepto? La cuota familiar es el pago que realizan los asociados que cuentan con los servicios de saneamiento brindados por la organización comunal. Entiéndase por servicio de saneamiento a los servicios de agua potable, alcantarillado, servicio de tratamiento de agua residual, servicio de disposición sanitaria discretas. Sin embargo, en el ámbito rural, como mínimo, los servicios de saneamiento están considerados el servicio de agua potable y servicio de disposición sanitaria discreta. Entonces, la cuota familiar, ¿cómo es que se aprueba? El Consejo Directivo de la Organización Comunal aplica la metodología y propone el valor de la cuota familiar. Aquí juega un rol muy importante la asistencia técnica por parte del área técnica municipal, que debe entender en primera instancia la aplicación de la y desarrollo de la metodología. Una vez que el Consejo Directivo, con la asistencia técnica del área técnica municipal, obtiene el valor de la cuota familiar, esta es propuesta en asamblea y la asamblea es la que debe aprobar la cuota familiar. Se les recuerda también que en la RCD 028-2018 indica que a más tardar los 31 de enero de cada año debe aprobarse esta cuota.
¿La cuota familiar dentro de las preguntas que nos hacen puede ser modificada? La cuota familiar indicada en la RCD 028-2018 puede ser revisada durante el año como consecuencia de la ampliación o mejoramiento de la infraestructura existente que implique mayores gastos a los previstos. En pocas palabras, si es que la infraestructura sanitaria ha tenido un proceso de rehabilitación, ampliación o mejoramiento que permita una actualización del valor de la cuota familiar, puede ser modificada. Entonces, ¿cómo se calcula la cuota familiar? Los plazos previos para el cálculo de la cuota familiar implica la elaboración del plan operativo anual, la estimación del presupuesto anual y el cálculo de la cuota familiar mediante la aplicación de las fórmulas siguientes. Sin embargo, es muy importante que seguir algunos pasos previos para calcular la cuota familiar. Ejemplo, es necesario que la organización comunal conozca cuál es el estado en el cual se encuentra el sistema de agua potable. Por lo tanto, es muy importante realizar un diagnóstico del servicio que indique la cantidad de insumos, el estado de los equipos, las herramientas, accesorios y servicios con costos unitarios que va a permitir la elaboración del plan operativo anual en un paso siguiente, la estimación del presupuesto anual y la aplicación de fórmulas del cálculo de la cuota familiar, y al final se van a proceder a acuerdos y compromisos. Algunos instrumentos de apoyo que va a ser muy importante es la tabla de diagnóstico, en donde se identifican los componentes y las partes y el estado en cada uno de las partes y componentes que forman el sistema de agua potable. Así también el tipo de acción que hay que desarrollar, que puede ser operación, mantenimiento, reparación, etc. Los formatos auxiliares como el listado de insumos y materiales para la administración, operación, mantenimiento y reposición de los equipos. La tabla de cloración también es un instrumento de apoyo muy importante que va a permitir obtener y calcular la cantidad de insumos químicos necesarios para las actividades de desinfección y cloración respectivamente. Con toda esta información se construye el plan de trabajo anual, que no es más que es el conjunto de actividades y tareas indicados en un cronograma de trabajo anual y cuánto es el monto estimado para el desarrollo de cada una de estas actividades. La sumatoria de estos costos nos va a entregar el presupuesto anual. Entonces, si desarrollamos la fórmula, el presupuesto anual es la sumatoria de los costos de operación, costos de mantenimiento, costos de administración, costos de reposición y de rehabilitaciones menores. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular la cuota familiar? Dependiendo del tipo de abastecimiento que se encuentra en esa comunidad, se desarrollan lo siguiente. Para aquella comunidad en donde la medición no tiene una micromedición, se aplica la fórmula siguiente que ustedes ven en pantalla. Entonces, si desarrollamos la fórmula, la cuota familiar es igual al presupuesto anual sobre 12 por la diferencia 1 menos el factor de incumplimiento de pago por la diferencia del número de asociados menos el número de asociados exonerados. Aquí hay un dato muy importante que obtener del comportamiento previo de cada asociado. El factor de incumplimiento de pago se obtiene de desarrollar la fórmula que indica el promedio de cuotas atrasadas sobre 12 por las
los asociados atrasados sobre el número total de asociados. Y el promedio de cuotas atrasadas es igual al comportamiento individual de cada uno de los asociados. Fíjese usted que para el caso del ejemplo, las cuotas atrasadas del asociado 1 vendrían a ser 3. Se reemplaza en la fórmula. Si es 0 es 0, si es 3 es 3, si es 4 es 4, si es 1 es 1, etc. Sobre el total de asociados atrasados. Acá hay que hacer una precisión. ¿Y qué pasa si aquella organización comunal no cuenta con la información del comportamiento de cada asociado respecto de su pago de cuota del año pasado? El factor de incumplimiento de pago se le da un valor de 0, por lo tanto, quedaría muy similar a la fórmula que normalmente se conoce y que ha sido desarrollada por el Ministerio de Vivienda, que es el presupuesto anual sobre 12 por el número de asociados. Cuando la organización comunal presenta cuotas diferenciadas por categorías, la categoría 1 se obtiene con el desarrollo de esta fórmula, en donde también se incluye el costo del presupuesto anual sobre 12 por la diferencia del número de asociados que se encuentran en esta categoría menos los asociados exonerados, más el factor de ajuste por el número de asociados que se encuentran en la categoría siguiente por 1 menos el factor de incumplimiento de pago. Con esta forma, desarrollando esta fórmula, se obtiene el valor de la cuota familiar para esta categoría, y la categoría 2 la categoría 2 se obtiene desarrollando la fórmula siguiente del factor de ajuste por la cuota familiar número 1. El factor de ajuste se obtiene desarrollando la forma del volumen que utilizan todos los asociados que se encuentran en la categoría 1 sobre el volumen que utilizan los asociados que se encuentran en la categoría 2 por el número total de asociados que se encuentran en la categoría 1 sobre el número total de asociados que se encuentran en la categoría 2. Sin embargo, es bueno hacer una precisión. Estas fórmulas no las vamos a desarrollar juntamente con los miembros del Consejo Directivo de las HAS. Si para nosotros es una fórmula un poco tediosa, difícil de repente de comprender en una primera mirada, lo recomendable es que con la información que se va a obtener de la organización comunal a la cual se le va a dar la asistencia técnica, se haga un ejercicio para de una manera mucho más didáctica poder acudir a ellos y desarrollarlo. Sin embargo, son pocas todavía las organizaciones comunales que aplican cuotas diferenciadas. Con respecto a la fórmula para obtener con micromedición, no hemos considerado o no se ha considerado la fórmula para aquella organización comunal que fija su tarifa en base a micromedición. No se ha considerado porque nuestra región todavía no presenta esta variedad. SUNAS, el regulador del agua potable.